Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Miguel Ángel Vargas y comenzamos en este jueves. Ya no sabemos ni qué día es, pero es jueves 9 de abril de este 2020 y estamos transmitiendo desde el estudio de Estación Pacífico este episodio de Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com. Seguimos con el tema de temas, la pandemia por el COVID-19. Hay muchos otros temas, que si la procesadora de carne, que si no importa que ya no haya rastro municipal, que si de quién es la bronca de que les deban sus salarios a los maestros de educación a distancia del EMSAT, que si una senadora, que es el Estado el que está reteniendo el dinero, que si la Secretaría de Educación local pues ya explicó y demostró lo que les avisó la subsecretaría correspondiente de la SEP de este tema de cuándo van a transferir el recurso y cuándo estará listo y disponible para pagar a los maestros, que si nos hemos topado por ahí publicidad personalizada sobre esta crisis que se está pautando en radio, que se escucha una autoridad que si nos parece que está violentando la ley. Hay un montón de temas, como que surge la grilla no se detiene y hay muchos temas, pero queremos quedarnos con los importantes. Así es que en el episodio de hoy vamos a hablar del anuncio de endurecimiento de medidas de restricción a la movilidad de las personas en el estado, de otros esfuerzos buscando identificar adecuadamente el total de casos que hay en la entidad, un mensaje que anunció el gobernador Ignacio Peralta la noche de ayer. En lo nacional, el rockstar López-Gatell dio una estimación del total de casos que pudiera haber que no están reportados por el modelo de vigilancia Centinela, este modelo de vigilancia epidemiológica. Vamos a platicar de eso, también de una fiestecita en Manzanillo que una lectora y escucha pues de nuestro trabajo periodístico nos compartió, y haremos una reflexión sobre el tema, ¿no? Así es que sin más preámbulo, comenzamos. Información nacional. Empecemos con lo nacional. La tarde de ayer, a las 19 horas, en la actualización diaria del tema de la pandemia por parte del gobierno de México, el subsecretario Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que por cada caso positivo de COVID confirmado en el país podría haber otros 8 posibles que no estén registrándose por diversos motivos, porque el paciente no se le hizo la prueba, porque no acudió al médico, porque no presentó síntomas o por otras razones. El funcionario federal detalló que explicó cómo opera el modelo de vigilancia epidemiológica Centinela para analizar el comportamiento de la epidemia y determinar el número de casos. Con el número de casos confirmados, pues también poder hacer una estimación del total de casos que hay en la sociedad mexicana. López-Gatell señaló que no hacerle pruebas a todos los posibles casos sospechosos no es una decisión que se toma buscando ocultar información, sino que se toma la decisión de analizar muestras como ocurre, por ejemplo, con las encuestas, para poder tener un acercamiento a cuál es la realidad de una problemática, de una situación, en este caso de los contagios, de la presencia de este virus en la sociedad mexicana. Escuchemos parte del intercambio entre López-Gatell y representantes de medios de comunicación, donde explicaba con detalle lo relativo a estas estimaciones de lo que pudiera haber del total de casos más allá de los confirmados. Nosotros estimamos 26,000 casos, este número. Entonces alguien podría decir, pero entonces ya ustedes son mucho más que varios países latinoamericanos que tienen 1,000 y tantos. No,
Nosotros reconocemos explícitamente que tenemos 26,000 estos. En cualquier otro país que tengan solamente los casos observados, también hay que corregir y multiplicarle por un número no necesariamente idéntico que el de México, pero por un número parecido, 10, 12 casos no observados por cada uno. Y en los países donde muy desafortunadamente han tenido enormes epidemias, también habría que multiplicar esos casos por un factor semejante. Es específico para cada país y hay que estimarlo. Pero digamos, un país que hoy tuviera 300,000 casos observados directamente y demostrados por laboratorio, con un factor de corrección como este, tendría 3 millones de casos. Sería como 12%, estamos diagnosticando el 12% de COVID. Lo que estamos observando representa 10 o 12 veces más. Esa es la interpretación. Para no equivocarme, es el 12% considerando que 26,519 son las personas que no están dentro de la numeralia de COVID. Se interpreta exactamente al revés. Las personas que pueden ser directamente observadas son 3,000 y tantas, sí, pero cada una de ellas representa a otros 12, vamos a redondearlo, que no fueron a consulta, que no tenían síntomas en el momento de la consulta, que su médico no identificó, que cumplían la definición de caso, etcétera, etcétera. Entonces, el reparte es el 12% de lo que sí tenemos registrados como COVID. 8 veces. 8 veces de lo que se ve, la epidemia es 8 veces más grande. Lo cual no cambia las decisiones. Y por eso retomé su memoria, cuando teníamos tan solo 12 casos, con esta exploración sistemática fue suficiente para tomar la decisión. Hoy empiezan las medidas de mitigación masivas. Y bueno, es importante que entendamos que la magnitud del problema puede ser mucho mayor a los 3,000 y tantos casos que se han confirmado. Esto queda claro que la autoridad federal entiende que el problema es mayor, ¿no? Hasta 8 veces mayor son sus estimaciones. Eso no implica que esa estimación es el dato real, es una estimación del dato real que nos está compartiendo la autoridad y que con él podemos entender eso, que el problema es mayor a 3,000 casos. Es mayor a 3,000 casos. La otra cosa que se ha dicho mucho a raíz de esto, pues es un mal entendimiento de cómo funciona la estadística y de lo que está diciendo el doctor López-Gatell, porque ha habido quienes han tratado de con esta información decir, entonces hay 26,000 casos, pues ya estamos arriba de no sé qué país y vamos camino a convertirnos en el Italia y el España. A ver, señores, en esos países el total de casos confirmados también subregistra la totalidad de la magnitud del problema. ¿Por qué? Porque allá también hay casos asintomáticos, porque allá también hay casos que por la razón que sea no van al médico, y obviamente el total de casos confirmados siempre va a ser menor al total de casos reales. Siempre. Entonces, aunque tal vez por la cantidad de pruebas que estén haciendo, por el sistema de vigilancia epidemiológica que tengan, pudiera ser que esa diferencia entre casos confirmados y total de casos en la realidad sea menor en otros países, seguramente en los países más desarrollados será menor, pero eso no quiere decir que allá no tengas que multiplicar por varias veces los casos que se están reportando. ¿Qué me quedo con este tema? Que el problema es mayor a 3,000 casos, que la autoridad lo sabe, y el sistema de vigilancia epidemiológica para lo que sirve es para tomar decisiones, y para tomar decisiones lo que es importante son las tendencias. Sería una bronca que no se midiera de la misma manera un día y otro día, una semana y otra semana, pero dado que se está siguiendo el mismo método para tener esta estadística de datos confirmados y datos que están bajo análisis como sospechosos y datos y casos descartados, las tendencias ayudan a la autoridad a tomar decisiones. ¿Con qué nos tenemos que quedar como ciudadanos? Que el problema es serio, que es más grande que 3,000
que pudiera ser hasta 8 veces más grande, 20 y tantos mil, y que por ende tenemos que tomarnos con seriedad las medidas de distanciamiento social. Es Jueves Santo, pero no estamos de vacaciones. Más información en estacionpacifico.com. Las breves. Y a ver, en el ámbito local, el otro tema que queríamos tratar es que el gobernador del estado, el titular del Ejecutivo Estatal, Ignacio Peralta, emitió un mensaje la noche de ayer, por ahí de las 10 de la noche, a través de sus redes sociales. Ahí anunció que se van a intensificar las medidas de revisión en los filtros sanitarios instalados en los accesos al estado para permitir la entrada únicamente de quienes logren acreditar que vienen al estado a realizar alguna actividad esencial. Lo mismo dijo va a aplicar para estar en las calles simplemente aquí, y dijo también que la administración estatal comenzará a repartir 10,000 termómetros en los hogares colimenses. Se quejó o recordó pues que la autoridad federal no permite las pruebas rápidas y que ante la imposibilidad de hacer lo necesario para identificar más rápidamente los casos, pues tomaban esta decisión de los termómetros para repartirlos en 10,000 hogares, y que la gente invitaba a la gente a tomarse la temperatura, a todos los miembros de la familia, una vez al día, y que si alguien tenía más de 38 de temperatura, hablar al 800 de salud. El mandatario precisó que ya inició el escenario de la fase 2 de la contingencia sanitaria por el COVID-19 aquí en el estado. Ya se registraron los casos 6 y 7, no tienen rastreo al exterior, es decir, implican una transmisión comunitaria. Y vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador sobre el endurecimiento de las medidas o de las restricciones en los filtros para entrar al estado y para estar circulando en el estado. Haremos más estricto el control de acceso al estado en los filtros sanitarios y la movilidad en general de los ciudadanos. En Colima no estamos de vacaciones. Las playas y lugares turísticos están cerrados, así como los negocios no esenciales. Para cumplir a cabalidad el decreto federal que declara la emergencia sanitaria, solo podrán estar en las calles aquellas personas que demuestren estar en actividades esenciales. Lo mismo se aplicará a quienes quieran entrar al estado de Colima. Deberán acreditar que están realizando una actividad esencial. Quiero reiterar el llamado a quedarse en casa. La estrategia de aislamiento social y resguardo domiciliario es nuestra herramienta más poderosa para luchar en contra de la dispersión comunitaria del virus. Esta medida se vuelve ahora imperativa. Si no estás realizando una actividad esencial, como comprar alimentos, atender una emergencia de salud o una obligación laboral, tienes que quedarte en casa. Es por tu salud, es por la salud de todas y todos. Sobre este tema, me gustaría dejar claro que no estoy cuestionando si pudiera ser útil en términos epidemiológicos. Si hay casos que puedan venir de fuera, y ahorita les daré algunos elementos de por qué si algunos de los casos pudieran venir de fuera, pues pudiera ser una medida complementaria para tratar de mitigar. Pudiera no estar de más. Sin embargo, cuando a la autoridad federal se le ha preguntado por qué no cierra las fronteras, por qué no son más rudos en los vuelos y demás, lo que ha dicho es: eso serviría en fase 1 como una medida complementaria, pero incluso tiene elementos por toda la gente asintomática, por la gente que está en periodo de incubación, etcétera, para no funcionar. Y adicionalmente, en fase 2, cuando ya hay transmisión comunitaria, ya no hace sentido porque ya se está transmitiendo localmente. Entonces esa es una manera de acercarnos en la voz de López-Gatell a si es útil en términos epidemiológicos o no. Pero bueno, suponiendo que pudiera no estar de más y que pudiera ser útil en términos de contención de la propagación del virus, estos endurecimiento de medidas y estos filtros a la entrada del estado. Suponiendo sin conceder que es benéfico, positivo para aplanar la curva de contagio. El asunto aquí, y el único cuestionamiento que quiero hacer, es si el Estado tiene el fundamento jurídico, las facultades constitucionales para limitar un derecho
constitucional al libre tránsito para impedirle a un ciudadano mexicano la entrada a parte del territorio nacional, que es el estado de Colima. Y pregunto esto porque en la segunda sesión extraordinaria del Comité Estatal de Protección Civil, ya lo hemos platicado, se decidió avalar en los términos la declaratoria de emergencia por causas de fuerza mayor que había sido emitida en el ámbito federal. Se hizo propia a la letra esa declaratoria. Se analizó añadirle dos cosas. Una, el cierre de playas y centros turísticos. Y dos, el poder restringir en las entradas al estado la entrada a quienes vinieran a actividades no esenciales. En el primero de los casos nos explican ahora integrantes de la administración estatal, fuentes de la administración estatal, nos explican que esto fue una petición que Hugo López-Gatell, subsecretario que lleva este tema, hizo a los gobernadores en la videoconferencia de la semana pasada, en la que estuvo también la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación Federal. Y bueno, eso pasó sin broncas en el Comité Estatal de Protección Civil. Sin embargo, el otro planteamiento de la restricción de la entrada en las fronteras estatales, hubo quien cuestionó si era constitucional, que solo pedía que se cuidara pues la legalidad, la constitucionalidad de una medida de esta naturaleza. No hubo cuestionamiento sobre la utilidad. Ese cuestionamiento vino parte de la delegada Indira Vizcaíno, que nos lo ha comentado a nosotros, lo ha comentado a otros medios de comunicación. Y en la respuesta que hubo ahí en esa mesa, en donde está el gobernador, donde hay otras autoridades federales, donde están los alcaldes, haya sido como haya sido, por la razón que sea, después de eso se cambió, el gobernador cambió su propuesta y en lugar de restringir la entrada, cambió el término por supervisar o vigilar o dar seguimiento a las entradas. Algo en ese sentido que no era restrictivo, sino de seguimiento, de monitoreo, de estar atentos a quién entra y cómo entran. Entonces yo repetiría aquí el cuestionamiento de si se tiene las facultades legales y si no se está violentando un derecho constitucional de impedirle la entrada. Y también hay cuestionamientos sobre la operatividad de la medida. Está bien, órale, no quieres que vengan a vacacionar, qué bueno, tienes razón. No es sensato que la gente de Jalisco, de donde quieran venir, venga a vacacionar y pueda traer el virus. Eso lo entendemos. Supongamos que vienen en un autobús. Identificas y no, pues viene, ya hasta trae la llantita inflable y las chanclas y la toalla. Le dices, no señor, usted no puede entrar. Y viene en un camión de la línea de ETN. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo bajas ahí, lo regresas? Bueno, se pueden pensar en alternativas, ¿no? Convenios con las... pero ¿quién le va a dar seguimiento que en realidad se suba a un camión de retache? ¿O vas a tener ahí un camión con los que vas a retachar o les vas a pedir que se regresen caminando? Hay detalles que no son menores. Y en lo de restringir la movilidad, imponer esas restricciones a la movilidad en el interior del estado, ¿a quién le toca aplicarlo y cómo se va a hacer? Entonces, más allá de si se tiene el sustento jurídico, creo que lo importante sería que el mensaje de sensatez, de corresponsabilidad llegara a todos, aquí en Colima, en Jalisco, en Michoacán, y que la gente entienda que esto va en serio, ¿no? Solo hago este cuestionamiento porque me genera duda, pues, este anuncio que hizo, y sería importante que si se están haciendo cosas como autoridades, se están anunciando que se van a hacer, pues en realidad se hagan y se hagan bien, para que no quede esto solamente en un mensaje que tenga una intencionalidad de posicionamiento político respecto a una problemática. Ya se lo preguntaremos al gobernador, estamos gestionando una entrevista, esperemos que a la brevedad se pueda concretar y ya lo estaremos compartiendo con todos ustedes. Más información en estacionpacifico.com. Y bueno, en más información local no quería dejar de mencionar
algunos escuchas y lectores nos compartieron un video en la zona de la península de Santiago, allá cerca de la playa La Audiencia, en Manzanillo, de una pachanga ayer en la noche. 20, 30 camionetas, muchas con placas de Jalisco. Nos cuentan que conocen perfectamente, que es una familia de Jalisco, que tiene una casota ahí, cerca de algunos edificios de condominios. Información internacional. Con música de banda. Se escuchaba sabroso la pachanga, el guateque ahí. Obviamente había bebidas, está bien, que disfruten, la música está bien, pero por la cantidad de vehículos, pues era evidente que eso sobrepasaba las 50 personas. Y más allá de si la legalidad, a quién le toca, qué les pueden hacer y demás, qué insensatez creer que estamos de vacaciones, que estamos para organizar fiestas. O sea, entendamos, los invito a que vean el video en nuestras redes, pero entendamos que por esta pandemia está muriendo gente. Aquí en nuestro país ha muerto gente, y por las restricciones impuestas tratando de hacer que muera menos gente, están muriendo empresas y puestos de trabajo. Y si tú estás en una posición económica, social y de salud que por esto no tienes ninguna preocupación, pues ojalá no la tengas pronto, y que no sea como resultado también de tus acciones o de las acciones de otros, porque esto no respeta niveles económicos. O sea, ha muerto gente muy adinerada, con mucho privilegio, pues. Pienso en la mamá de Pep Guardiola, entrenador de fútbol. Pienso en la mamá de Miguel Bosé. Pienso en la gravedad con la que está enfrentando el primer ministro británico esta enfermedad. Pienso en el expresidente del Real Madrid que falleció por esto. O sea, esto les puede tocar. Y ojalá estas fiestas pues no sean fiestas de despedida de ninguno de los que ahí estuvieron. Y también en este llamado a la corresponsabilidad quisiera mencionarles algunos detalles sobre los casos 6 y 7 y la molestia que tiene el Ejecutivo Estatal por estos casos o lo grave que le parece pues que se haya pasado ya a la transmisión comunitaria. Resulta que el caso 6 y 7, confirmados allá en el puerto de Manzanillo, son personas con dos características importantes. No tengo la identidad ni la mencionaría, creo que hay que respetar la identidad de los pacientes, son datos personales que no aportan absolutamente nada, pero sí hay elementos que son de interés público. Estos pacientes están relacionados entre sí, es decir, forman parte del mismo vínculo, del mismo grupo familiar. Viajaron a Guadalajara en los días previos a enfermarse y regresaron y se sintieron mal y ya fueron entiendo que fueron al IMSS, no estoy seguro si fueron al IMSS o al ISSSTE, pero se habla de su derecho a biencia y la autoridad estatal, por como redactó, implica que no era de ellos, pues del sector salud estatal. Entonces fueron a alguna institución federal y la confirmación de que sí tenían esto, estuvieron muchos días como sospechosos, estuvieron hospitalizados y la confirmación llegó cuando ya habían salido del hospital. Entonces por eso es parte de la molestia con la tardanza en las confirmaciones que está teniendo el IMSS para el estado de Colima y seguramente para el resto de los estados, pero también la preocupación sobre las fronteras. Esto es lo que está en la mente y en el escritorio del gobernador, según me han confirmado diversas fuentes. Y eso, sumado al hecho de que él era taxista y ella trabajaba en una taquería, pues genera una preocupación de si contagiaron a más gente. Ese dato de si cuando regresaron de Guadalajara y que se sintieron mal todavía fueron a trabajar, no lo sé, lo vamos a indagar y ya lo compartiremos con ustedes, pero invitaríamos a la sensatez, a no andar paseando, a no estamos de vacaciones. Digo, hay medios que sí se van de vacaciones, ¿no? Que dicen nos vemos el lunes ya que pasen los días santos, como si no estuviéramos en una emergencia nacional y global, pero bueno, pues que se ahorren lo que se tengan que ahorrar. Hasta ahí dejo este tema también
y por favor entendamos que estamos bajo una situación seria y que tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Y con esto terminamos el episodio de hoy. A nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el jueves que ustedes se merecen. Cuídense mucho, quédense en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron